Al parecer, el dicho de que el matrimonio es para toda la vida no es tan cierto y está en tela de juicio. Por si usted no lo sabía, en la actualidad Chile registra un indicador de divorcialidad de un 50%, lo que se traduce en que por cada 100 matrimonios que se celebran, 50 parejas se divorcian. Pero ¿qué pasa con los hijos de estas relaciones? ¿Quién se hace cargo de financiar su alimentación, educación y bienestar? En caso de separación de los padres, el cuidado personal, es decir, la tuición de los hijos menores de 18 años de edad, corresponde a la madre. Sin embargo, esto no quiere decir que el progenitor quede libre de toda responsabilidad. Según el Código Civil chileno, por regla general, ambos padres deben contribuir a los gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos. Para que esto se cumpla, es necesario fijar una pensión alimenticia, ya sea de manera extrajudicial o a través de un tribunal de familia. Pero ¿qué pasa cuando el padre no se quiere hacer cargo y no cumple con la pensión de alimentos acordada? No tengo idea. Tiene que recurrir a la justicia, me imagino, y ahora hay más facilidades. La pensión alimenticia es un derecho de los niños. No tengo idea. Puede cobrar la pensión, yo creo que demandándolo, porque yo sé que la familia tiene que hacerse responsable si es que el papá mismo no quiere pagar. El matrimonio, si está casada como por el registro civil, tiene como mayor opción a optar por una pensión. Ir a justicia nomás, hacer tribunal, hacer todo el papeleo y ahí puede lograr, si es que logra, que el marido pague. Haciendo las demandas pertinentes y asesorándome por un abogado. Sus hijos tienen derecho a pensión de alimentos hasta los 21 años, pero este rango de edad se puede extender hasta los 28 años si acreditan que se encuentran estudiando. Si usted está separada o divorciada, infórmese sobre qué tiene que hacer para que el padre de sus hijos cumpla con sus deberes y así de seguro se evitará más de algún mal rato. Bueno, estamos de regreso ya aquí en el set con nuestra abogada Carolina Cabrera, quien le pide un aplauso. Ella nos va a contestar todas las dudas que tenemos con respecto a lo que es la pensión alimenticia. Bienvenida, Carolina. Primero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una mamá se separa del papá de su hijo y ella se da cuenta que este hombre no paga la pensión alimenticia? ¿Qué es lo primero que debiera hacer esa mujer? Lamentablemente, lo primero que hay que hacer es recurrir a los tribunales de familia, ¿ya? Pero previamente, hay que una mujer se decida demandar por pensión alimenticia, es necesario y obligatorio pasar previamente por el trámite de la mediación familiar, ¿ya? Hay que acercarse a un centro de mediación, ¿no es cierto?, para ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a la pensión de alimento, y en caso de que esa mediación se frustre, ahí recién hay que recurrir a los juzgados de familia para interponer una demanda. Si yo, por ejemplo, estoy casada legalmente con todas las de la ley y me separo, primero hay un cese de la convivencia. Exacto. Porque antes de la separación hay entre 1 y 3 años, dependiendo si es unilateral o de ambas partes del divorcio, que solamente cese de convivencia, pero no hay un divorcio oficialmente. ¿Cuándo parte la pensión alimenticia? ¿Cuando ya están separados de hecho? Desde que nace el menor. ¿Desde que nace? Desde que nace, ¿ya? El menor tiene el título y tiene la calidad de alimentario, ¿no es cierto?, desde el momento en que nace, ¿ya? Independiente si la madre es madre soltera, ¿no es cierto? Claro. O está separada de hecho solamente, o está divorciada o anulada, ¿ya? Pero es un derecho que subsiste mientras el hijo tenga la calidad de hijo. ¿Y qué ¿ya? porcentaje, cómo se mide la pensión? ¿Tiene que ver con el ingreso que tiene él? Depende de muchísimos factores, ¿ya? Depende de la capacidad económica de ambos padres, porque no nos olvidemos que en estado de separación los dos deben contribuir, ¿no es cierto?, a la crianza, educación y establecimiento de los menores, ¿ya? Y los parámetros que da la ley son solo parámetros, ¿no es cierto?, pero el mínimo, y no lo van a creer, pero el mínimo que la ley estipula para el pago de una pensión de alimentos es un 40% de un ingreso mensual remuneracional, que estamos hablando que es cerca de los 70.000 pesos más o menos, cuando es un hijo. Y cuando son dos, el mínimo es un 30% de esta suma, ya más de un hijo. Ahora, el máximo que establece la ley es hasta el 50% de los ingresos totales que tenga el alimentante, que es el que está obligado, ¿no es cierto?, a otorgar alimentos. ¿Existe la posibilidad que este hombre no reconozca algunos montos que recibe por su trabajo, que de alguna forma, y esto pasa, sí, que esconden la plata que reciben para no darle tanta pensión a la mujer? Sí, de hecho eso es constitutivo de delito cuando hay ocultamiento, ¿no es cierto?, de los ingresos y del patrimonio del alimentante, y tiene
una pena de cárcel de hasta 3 años, y también los que contribuyen a eso. O sea, por ejemplo, si el alimentante vive con su conviviente y la conviviente lo oculta o lo ayuda, ¿no es cierto? Claro. También hay una pena que se aplica a esa situación. ¿Qué pena? ¿De cárcel? No. Puede llegar hasta cárcel. Oye, Carolina. Ponte las pilas, ya sabes ya. Carolina, bueno, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Esta amiga de la comunidad Cirenilla. Muchas gracias. Y justamente una de las cosas que me preocupa es que muchas mamás han sido víctimas también, más que mamá, los hijos, digámoslo, porque los hombres piensan que uno se va a farrear la plata, y no, es para los hijos de ellos también. Es que estos procesos a veces legales duran mucho tiempo. Cuando sale, digamos, la plata que hay que pagarle definitivamente después de que hay un trámite legal, uno debería recuperar como papá todo ese tiempo. Por ejemplo, si duró 3 meses, 3 por 7, 21, 210.000 pesos, ¿se recupera o empieza a pagar desde ahí en adelante? Porque todo ese periodo no pagó. ¿Tú dices por el tiempo que duró el juicio? Claro. Mira, desde la primera demanda, la primera resolución que dicta el tribunal, está obligado el tribunal, ¿no es cierto?, a establecer los alimentos provisorios, ¿ya?, que se deben desde ese minuto en adelante. Por lo tanto, mientras el juicio subsiste, existe esta medida de protección en el fondo, que son los alimentos provisorios, que pueden que se conserve ese mismo monto con la sentencia definitiva, o se aumente ese monto o se disminuya, pero en el fondo está protegido el menor, ¿no es cierto?, el alimentario, que se llama, desde el minuto de la primera resolución de la demanda. Pero ¿el provisorio es una menor cantidad de plata? Hay que justificarla. Lamentablemente o afortunadamente en algunos casos hay que, en el fondo, en el tribunal presentar documentos fundantes que justifiquen la necesidad urgente, ¿no es cierto?, de que el menor está desamparado en cuanto a los alimentos. ¿Ya? Carolina, ¿y todo esto tiene algún costo para esta mamá? Porque estamos hablando de ir a un juicio, de ir a tribunal, de abogado. Uno que no conoce, que no se maneja en estos rubros y dice, chuta, voy a tener que contratar a un abogado y voy a tener que gastar quizás dinero que no tengo en pagarle sus honorarios para poder lograr una pensión que quizás va a ser muy mínima y que no va a compensar la plata que invertí. Mira, cada persona que decida, porque también es una decisión, contratar un abogado particular, evidentemente ese abogado le va a cobrar honorarios, ¿verdad? Y eso queda a criterio del profesional. A veces no cuesta nada ayudar a la gente, ¿no es cierto?, que está más necesitada, pero también para eso existe lo que se llama la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya?, que cubre y ayuda un poco a la gente de escasos recursos. Pero en todo caso, para solicitar alimentos ante un juzgado de familia, se puede acceder sin necesidad de abogado, pero el trámite se puede complejizar, puede que resulte un poco más engorroso, pero preguntando todo se puede solucionar. Es cosa que la gente se dirija al juzgado y ahí se puede informar también. Yo te quiero preguntar, existen muchas veces casos de padres que, si bien quieren aportar y dar su pensión alimenticia, se quedan sin trabajo. ¿Qué pasa en el caso de hombres con cesantía? ¿Cómo hacen ellos o cómo hace la mujer para de alguna manera tener algún ingreso de parte de ellos? Mira, en el caso, por ejemplo, si ya está fijada una pensión de alimentos, ya en donde él tiene que pagar X cantidad de dinero, ¿no es cierto?, y él se queda sin trabajo, él tiene la posibilidad de pedirle al tribunal una rebaja de alimentos, ¿ya? Acuérdense que aquí ambos están obligados a contribuir, por lo tanto, si la madre trabaja, ¿no es cierto?, se puede compensar eso en cierta medida. Pero en caso de que no se puedan obtener alimentos del padre, ahí la obligación sube hacia los padres de este padre, hacia los abuelos. No sabíamos ese dato. Abuelita. Carolina, yo te quiero preguntar algo. En el caso de los padres que, por ejemplo, sí logran llegar a un acuerdo con la madre, le pasan su pensión alimenticia, bueno, más o menos una cantidad de dinero, un día te la deposito en tu cuenta corriente, otro día, bueno, lo saqué del cajero y te lo pasé en un sobre, otro día te lo mandé con el amigo porque me fui de viaje. Pasan algunos años y de repente esta mujer decide demandar por manutención a los hijos. ¿Cómo se defiende este hombre? Porque también hay casos en los que pasa eso, que las mujeres, digamos, también son un poco frescas. Sí, ahí yo quiero aclarar porque hay como un mito urbano, y es lo que me preguntaba Antonella por el tema del retroactivo, ¿ya? El pago retroactivo de los alimentos opera solo cuando está establecido este alimento por un tribunal o por un acuerdo aprobado por un tribunal. De ahí para adelante. ¿Y lo que decías del centro de mediación no es válido entonces? Sí, no te entiendo la pregunta. O sea, tú decías inicialmente que uno podía acudir a un centro de mediación, acordar sin llegar a un tribunal. Pero es que ese acuerdo, ojo, esos acuerdos tienen que ser
ante notario y tienen que ser aprobados por un tribunal, porque ya. en el fondo uno se ahorra el juicio, ¿ya? Ok. Y ese acuerdo aprobado por el tribunal judicialmente es lo mismo que una sentencia. Ok, entonces lo que no tiene validez es un acuerdo verbal entre madre y padre. Exacto. Ahora, generalmente en estos acuerdos, ¿no es cierto?, que son por escrito o en la sentencia, el juez señala cómo se tiene que pagar esta pensión. Ya. Y por regla general manda a las partes, a la alimentaria en este caso, abrir una cuenta en un banco, del Estado.